Ok, ahora sí, bienvenidos a nuestra sexta y última sesión. Hemos aprendido un montón de cosas. Eh, bueno, ciertamente yo repasé un montón de cosas, aprendí un montón de cosas más. Así que espero que ustedes también. Eh, Como les decía al principio, esto no es un curso exhaustivo, ¿verdad? Es solo una introducción a lo que se puede hacer, a las cosas más básicas, ¿verdad? Si su enfoque es o su meta es trabajar como científico de datos o en software o para sus análisis, ¿verdad? Si lo que quieren hacer es investigación. Esto no es suficiente, ciertamente. Es una introducción muy breve, pero hay muchísimas herramientas que te podemos dar un curso por cada herramienta y probablemente no nos alcance el tiempo. Pero sí, lo que les quiero decir con esto es que después de esto sigan estudiando y sigan trabajando. Les vamos a dar un par de recursos para que sigan, pero sí, no se queden con esto. Bueno, si les gustó, ¿verdad? Ok, hoy lo que vamos a ver es es un ejercicio de repaso. Esto creo que va a ser rápido, unos 20 minutos tal vez. Luego de eso vamos a ver un poco de plotting en Matplot en 3D, en su versión más básica. Matplot nos provee ciertas herramientas para graficar en 3 dimensiones, un poco limitadas, eso sí, porque Matplot se creó como una librería para 2 dimensiones y luego se agregó una tercera dimensión. Entonces las herramientas que vamos a encontrar son súper básicas. Sin embargo, si lo que estamos haciendo no es así como súper complejo o simulaciones o lo que sea, es suficiente por lo menos para visualizar mejor nuestros datos. Ok, y lo que vamos a ver aquí en este otro es también cómo traer datos de otros lados que no sean CSVs. En esto que vemos aquí, en esa primera eh, casilla, estamos trayendo un JSON. No sé si les había comentado del JSON la vez pasada, pero el JSON es una forma de estructurar los datos. Entonces, los datos vienen estructurados con estos, como que fuera una lista y un diccionario gigante. Entonces pueden ver que aquí hay muchísimos datos hacia abajo, si sigo bajando, hay muchísimos datos. Pero básicamente estos son los primeros 10.000 asteroides que se descubrieron. No tienen que conocer absolutamente todo el dataset ni todas las columnas. Aquí hay muchísima información y esto es un buen dataset si luego lo quisieran explorar, si luego quisieran hacer más cosas con esto. Hay bastante data aquí. Como les digo, hay 10.000 puntos y están relativamente limpios, entonces pueden probarlo después. Lo que les quería enseñar es cómo traer datos digamos, de la web. Como una de las formas de traer es directamente con el URL. Ven que aquí lo que estamos haciendo es pandas.readJSON. Ya no estamos haciendo pandas.readCSV porque estamos con otro formato de datos, que es este JSON, JavaScript Object Notation, que es el que les comentaba. Y estos datos son de asteroides, ¿verdad? Entonces son los primeros 10.000 asteroides descubiertos. Lo que estamos haciendo aquí es un simple scatter. No lo voy a volver a correr porque bueno, debería volver a correrlo. A veces les puede fallar. Como está trayendo los datos dinámicamente, o sea, cada vez que ustedes cargan este JSON, cuando yo ejecuto eso, está trayendo los datos, o sea, va a la web, ¿verdad? Recoge el archivo y se lo trae. No exactamente, pero esa es la idea. Entonces, cada vez que ustedes hacen o corren esta celda, lo que va a hacer es que va a hacer eso, ejecuta todo eso. Entonces, lo que les quiero decir es, puede fallar. Si corren esto varias veces o si ven que les da error, probablemente sea eso, sea intermitente y solo tienen que volverlo a correr. Como ven aquí, esto me tarda un momento en cargar, pero bueno, les puedo ir explicando qué más hay aquí. ¿Ves? Esto es lo que les digo a mí me da un error de SSL, probablemente es algo con mi Anaconda y con Python probablemente, con el OpenSSL, pero generalmente cuando lo vuelvo a correr, un par de veces tal vez, eso me lo resuelve. Ven, ahí sí corrió bien. Entonces, si ustedes corren este código y se les cae o algo pasa, si ven ese error de OpenSSL, probablemente es un error de conexión. Solo vuelvan a correr.
Ok, y lo que estamos graficando aquí son los ejes de las órbitas de los asteroides, su eje semimayor, que es una parte de la órbita, ¿verdad? Y la excentricidad de la órbita, es decir, cuando tenemos una órbita, qué tan excéntrica es, significa qué tan redonda es o qué tan alargada o aplanada es, qué tan elíptica, por decirlo de alguna forma. Esa es su excentricidad de la órbita. Ok, eso si no saben de órbitas o de mecánica orbital, no pasa nada. Solo veanlo como datos. Aquí lo estamos graficando en color negro, ¿verdad? Con el marcadores, eso ya lo vimos. Luego en los límites, vamos a poner que los límites en X sean de 2 a 3,5 y en Y de 0 a 0,8. Y las etiquetas, lo que les estaba diciendo, el semieje mayor en unidades astronómicas y la excentricidad. Luego el título, los primeros 10.000 asteroides descubiertos y le hacemos un plt.show. Ok, luego aquí solo estoy explorando mis columnas. Pueden ver que hay 36 columnas, entonces muchos datos. Como les digo, no vamos a explorar todo, es solo para que lo vean por encima. Pero luego si quieren, este es uno de los datasets que les va a quedar por si quieren explorar más, por si quieren hacer alguna gráfica o explorar algunas de las funciones que vamos a ver hoy con Seaborn. Ok, y aquí viene un montón de cosas. La distancia del Sol, la última observación. Ven que también vienen datos temporales. Entonces podrían buscar graficar cosas con datos temporales, el periodo orbital, la distancia, más datos de la órbita. Si es un objeto que está cercano a la Tierra, es este flag que está aquí. Y bueno, pues por dicha casi ninguno está cercano a la Tierra porque si no sería muy malo para todos nosotros. Ok, y luego podemos ver las columnas, como les decía, lo que ya sabemos hacer, ver el montón de columnas que trae, el montón de datos que trae. Luego les puedo pasar una referencia, es más, lo voy a subir al GitHub, una referencia a dónde está o de dónde sale esta data para que puedan tratar de entender si les interesa este tipo de datos. Hay varios tutoriales que tratan de explorar ese dataset, incluso aplicar técnicas más avanzadas, digámoslo así, como machine learning o regresión u otras cosas. Ok. Si recuerdan, para ver los valores únicos, aquí elegimos la columna y le hacemos un unique. Y eso me va a traer pues un montón de arrays porque ninguno es similar, ¿verdad? Ninguno de estos números es igual. Entonces me trae un array y aquí me tiro los puntitos que hay muchos. Ok, y aquí lo que voy a hacer es imprimir cada uno de los valores únicos en cada columna, solo para ver qué tiene cada columna. Es una forma de explorar los datos. Aquí podemos ver que en los perturbers hay un M-V, M-P, M-H, y como esperamos en en las columnas que son numéricas, hay muchísimos valores únicos. No podemos pretender tener todos los valores porque son demasiados. Ok, aquí es un montón de datos. Las referencias a los asteroides, entonces un número único, los periodos orbitales, el periapsis, el perilión, o sea, la distancia al Sol, los ejes, sigo bajando, eso es un montón de datos. Los nombres, ven que tienen identificadores y algunos tienen nombres. Eh, ¿Qué más? Aquí incluso viene el tipo de órbita, entonces podríamos tratar de separar estos asteroides por tipos de órbitas o si caen dentro de algún rango del perihelión, de la distancia al Sol, por ejemplo, cuáles están a tanta distancia, a tantas AUs de unidades astronómicas de distancia del Sol, etcétera, ese tipo de cosas. Ok, luego viene un poco de los años, de la órbita. El epoch es solo un dato del dataset en sí, entonces no tienen que hacerle nada, no tienen que hacerle caso. Y aquí me dio un error, pero porque hay otras columnas que tienen tipos de datos, bueno, muchos están vacíos, algunos están vacíos. Entonces puede que les tire este error. A mí me lo tiró porque intenté sacar todos los datos únicos de todas las columnas, pero bueno, eso pasa cuando son muchos datos y queremos verlos todos, ¿verdad? Una de las funciones más útiles de Pandas es este correlation o CORL. Lo que va a hacer es, va a computar la correlación
de cada una de las columnas, excluyendo los valores que no existen o los valores nulos. Aquí podemos entrar a más métodos estadísticos, o coeficientes de correlación. No voy a entrar en detalle en eso. Aquí pueden ver la documentación y yo ciertamente no soy un experto en métodos estadísticos de correlación, pero el básico o el estándar es el de Pearson, que, bueno, aquí explica un poco de cómo se puede hacer la correlación, pero lo que tienen que saber es si dos variables se acercan a uno, probablemente tienen una correlación muy fuerte, o sea, probablemente depende de sus datos, pero cualquier correlación superior a 0,7 o a 0,8 es probablemente algo muy fuerte, ¿verdad? Es una correlación muy fuerte. Entonces, eso significa que dos de las variables en la columna y en la fila, si están fuertemente correlacionadas, probablemente se van a mover juntas. Si una incrementa, la otra incrementa. Eso es lo que queremos decir con correlación. Ok, si queremos verlo aquí, esto no es muy amigable para verlo, es un poco seco. Ahorita les muestro cómo hacerlo más visual, cómo verlo mejor. Entonces, si buscáramos, por ejemplo, em, bueno, y otra cosa es que esto va en diagonal, ¿verdad? Entonces van a encontrar que hay unos, aquí hay un uno, porque estas son las mismas variables. Entonces, obviamente, el cálculo es sobre la misma variable, no puede haber diferencia si es la misma variable. Entonces van a encontrar que durante todo este data frame hay una diagonal de unos que corresponde a cada una de las mismas variables. Entonces aquí el periodo sinódico, el número de ops, la distancia del aphelion, periapsis, etcétera. Entonces esto es normal en la matriz esta de correlaciones. Solo tienen que saber que es la misma variable. Ok, estoy buscando una que por ahora se me perdió. Ok, esto, el periodo orbital y la distancia al Sol, el aphelion distance. Ven que tiene una correlación de 0,95 y eso pues si han estudiado mecánica orbital o si tienen cierto conocimiento de eso, podrían, o si no lo tienen, igual podrían deducirlo. Eso es lo bueno de eso. Aunque no tengan el conocimiento, pueden buscarlo, ¿verdad? Entonces, sabemos que las órbitas más altas o más grandes, digámoslo así, tienen periodos orbitales más grandes, más largos, perdón. Entonces, órbitas con distancias más grandes tardan más años o días o lo que sea en dar una vuelta. Ese es el periodo orbital. El periodo orbital es cuánto tarda en dar una vueltita. Entonces, a mayor distancia del Sol, mayor va a ser a mayor distancia del Sol, mayor va a ser el periodo orbital. Aquí pueden ver que esta es la correlación, ¿verdad? La correlación es casi cercana a 1 porque por mecánicas orbitales ya sabemos que una órbita mayor significa un periodo orbital mayor. Ok, eso sería evidente si ustedes ya tuvieran el conocimiento de mecánicas orbitales o de órbitas, pero si no, esto es una buena forma de tratar de sacar valor, ¿verdad? O tratar de sacar respuestas de los datos. Ok, ¿alguna pregunta hasta acá? Mientras busco otra cosa. Ok, em, listo. Y así es como esto es una forma de explorar las variables, o sea, una variable con otra variable. No es una exploración multivariable, ¿verdad? Esos son métodos más avanzados, pero eso es una versión muy, muy básica de explorar correlaciones. Recuerden que correlación no significa ca- causa o causation. Correlation doesn't mean causation. Entonces, no siempre que una variable esté fuertemente correlacionada significa que sea por X o por Y. Eso ya entra más en su hipótesis de cómo está explorando los datos o qué está buscando, pero siempre es bueno recordar eso. Igual aquí es donde entra el conocimiento de la materia, ¿verdad? Entonces, si ustedes son expertos en asteroides, probablemente podrían decir mucho más de lo que yo les estoy diciendo en este momento, o si son astrofísicos o lo que sea.
Ok, eso es el... Ups, ¿qué pasó? Ok, esa es la matriz de correlación. Como les digo, es un poco difícil de buscar, ¿verdad? Los valores. Entonces, más adelante les voy a enseñar cómo pueden hacer esto de forma más visual, que esos unos y esos ceros se coloreen con un mapa de calor o un heatmap de Seaborn. Ok, y aquí lo que les quiero mostrar es la gráficas 3D. Como les decía, Matplot permite cierta funcionalidad en 3D y lo que vamos a usar para un tercer eje o una tercera variable va a ser este mpl toolkits.mplot 3D e importamos estos axes 3D o ejes 3D. También vamos a utilizar el estilo de Seaborn. Si recuerdan, en la clase pasada estuvimos viendo un poco sobre Seaborn. Ahora vamos a ver más gráficas y más funciones, digámoslo así. Aquí estamos leyendo el mismo JSON que traíamos. De hecho, podríamos no hacer esto y utilizar el mismo data frame que traíamos desde arriba. Entonces, creo que voy a comentar esta línea para evitar que se me caiga. Como les digo, a veces me da error. Aquí estamos definiendo una figura. Estamos creando un subplot, una columna, una fila en el índice 1. Y lo que necesitamos para que sea una proyección 3D es pasar ese parámetro y le decimos projection 3D. Luego, para las proyecciones 3D tenemos la mayoría, no todas las gráficas. Puede ser un scatter, también puede ser un bar plot o más adelante les muestro más, un wireframe también. Y aquí lo que estoy graficando es los ejes de los asteroides, los ejes de la órbita del asteroide, su excentricidad con la E y su inclinación. Entonces, qué tan inclinada está la órbita, ¿verdad? Con respecto al plano que llamamos el plano del sistema solar. Entonces, qué tan inclinada está. Luego le ponemos un color, le ponemos un marcador, le ponemos los límites en X, en Y y en Z, que eso ya lo saben hacer. Le ponemos etiquetas, entonces vean que es lo mismo, es casi exactamente lo mismo. Le ponemos etiquetas en X, le ponemos etiquetas en Y en Z, eje semimayor, inclinación, excentricidad y un título. Y luego lo llamamos con plt.show. Entonces, esos son los 10.000 primeros asteroides que se descubrieron, graficando su semieje mayor, su inclinación y su excentricidad. Sí. Ok, preguntas hasta acá con gráficas 3D. Más en el otro notebook también tengo más ejemplos. Sí, tenía una pequeña pregunta. Ujú. En el subplot aparecen como argumento 111, creo que es arriba. Ajá. ¿Qué se refiere con 111? Sí, recuerda que, si recuerda de la clase pasada, esto era una fila, una columna y el índice donde estamos graficando. Entonces, esto lo que significa, voy a devolverme un toque aquí. Dame un toque para buscarlo. Es básicamente esto. Es básicamente dónde quiere usted graficar, ¿verdad? Aquí lo que estamos haciendo es básicamente esto, plt.subplot. Entonces le decimos que son dos filas, tres columnas y el índice donde queremos graficar. Entonces, similar a una lista, el índice va a ser la posición donde graficamos. Entonces, índice 1, índice 2, índice 3, 4, 5 y 6. Creo que, bueno, esa es la versión 2D, ¿verdad? Pero para la 3D es exactamente lo mismo. Tenemos una fila, una columna y un índice. No estoy seguro si uno puede graficar varios subplots 3D, probablemente sí, pero ese es el sintaxis para agregar subplots. Ah, ok. Ujú, Ok, ok. Perfecto, gracias. claro. Ok, y aquí mostramos nuestra gráfica. Ok, aquí vamos a empezar a ver Seaborn. Es un poco de, es esta librería para visualización. Es como, piénsenlo como una extensión de Matplot. Trae además de los estilos, que son como más bonitos, digamos así,
trae además otras funciones que son como más de estadística. Entonces, aquí vamos a importar Matplot, ¿verdad? Importamos NumPy, importamos Pandas y Seaborn. Import Seaborn as SNS. Y le tenemos que decir que use los estilos de Seaborn. Entonces, sns.set. Si cuando corren esto les da un error de que no está instalado o que no hay un paquete que se llama Seaborn, recuerden que tienen que instalar pip install Seaborn. Bueno, voy a correrlo para que lo vean. A mí me va a decir que ya está instalado, que yo ya cumplo con el requisito, pero si ustedes aún no lo tienen, si nunca han corrido Anaconda, si nunca han corrido Seaborn, esto lo tienen que correr antes de cualquier cosa con Seaborn. Entonces, como hemos visto con nuestros paquetes, a mí me dice que ya tengo requirements satisfied, Seaborn, Panda, SciPy, Matplot y todos los demás paquetes que necesita. Ok, así es como llamamos nuestro paquete. Esto es un pairplot. A ver. No sé por qué no había corrido eso. Pero bueno, básicamente les quiero explicar es cómo Seaborn nos provee con más gráficas o con más herramientas para graficar, sobre todo para ver relaciones en variables. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ver, si yo encontré alguna correlación en mi matriz de correlaciones y tal vez quisiera explorar cómo se hace la distribución de esas dos variables en un gráfico, yo puedo utilizar una de estas gráficas que provee Seaborn para visualizar eso, básicamente. Ok, esto no me está corriendo, pero era básicamente una gráfica que mostraba las relaciones entre variables. Eh, no, parece que... Ok, no importa. Ahorita termina de correr. Creo que son muchos datos, son 10.000 datos. Entonces, tiene que hacer la relación entre cada una de las columnas. Entonces, puede que les tarde un rato. Ok, este es un joint plot. Un joint plot lo que hace es que muestra dos distribuciones, como lo habíamos visto antes, dos distribuciones de densidad, ¿verdad? En histogramas, relacionado a dos variables. Por ejemplo, aquí yo le puse en X que fuera A, los ejes de la órbita, y en Y que fuera la inclinación, solo por probar dos variables, podrían haber sido cualquier otras. Le digo que X y Y son esas dos variables, ¿verdad? Le paso todo mi data frame de asteroides con data igual a asteroid-df. Le digo qué tipo quiero que sea. Kind hex me va a dar ese resultado hexagonal. También hay como con puntitos. Y les digo mi límite en X y mi límite en Y. Ok, esto va a tardar un rato en correr, así que lo voy a dejar ahí. Es más, ni siquiera voy a correr esto porque esto sigue corriendo. Y básicamente lo que tenemos es esta distribución de densidades de mis dos variables. Aquí tengo mi ax, mis ejes de la órbita, que son estos de aquí. Y en este tengo la inclinación. Entonces pueden ver que, bueno, aquí podemos ver cómo se agrupan las variables. Esto puede ser no tan evidente para este tipo de datos, pero si tuvieran otro tipo de datos que ustedes saben que tienen una fuerte correlación o que tienen una fuerte, que se agrupan juntos, pueden inferir cosas de los datos, o si ya saben cosas de los datos, pueden demostrar que esto es cierto con una visualización de estas. Ok, esto, bueno, ahí que quede corriendo. Ok, luego solo lo describo una vez más. Pueden ver que son 10.000 eh, 10.000 puntos, entonces puede que tarde un buen rato. Aquí es donde es útil separar los datos, elegir solo ciertos datos que queremos elegir y que queremos estudiar. Si yo quiero estudiar los 10.000 datos, pues bueno, ni modo, a esperar un rato. Pero si quiero estudiar solo de, no sé, de ciertos años o de ciertas órbitas o ciertos tamaños, ciertas distancias al Sol, aquí es donde utilizamos lo que hemos visto anteriormente, que es seleccionar porciones de los datos para luego estudiarlos. Ok. Luego, eso es lo que les decía. Si recuerdan arriba, corrimos nuestro asteroiddf.correlation o CORR.
Correlation lo que nos va a dar es una matriz de unos y ceros, de 0 a 1 en realidad, de qué tan fuertemente relacionadas están las variables. Entonces, con Seaborn lo que podemos hacer es un heat map o un mapa de calor que lo que nos da es este mapa coloreado, así súper bonito, súper visual. Y podemos verificar gráficamente dónde están las correlaciones. Entonces, como les decía, el periodo orbital pues se va a correlacionar fuertemente a la distancia del Sol, eh, porque sabemos que esa es la regla, ¿verdad? Esa es la ley física que rige esto. Entonces, obviamente van a estar fuertemente correlacionadas, se van a mover una con la otra y podemos ver que este colorcito súper claro es cercano a 1. Si recuerdan de arriba era como 0,9, 0,8, algo así. Entonces, sí se mueven uno junto a la otra. Ok. También la distancia está relacionada con los ejes. Estos son características de la órbita. El periodo orbital con los ejes, la distancia al Sol con los ejes. Entonces pueden ver que aquí en los cuadritos más claros es donde podemos inferir cosas de nuestros datos. Podemos preguntarnos, ok, ¿por qué esto se correlaciona con esto? Si hay alguna explicación, o sea, nos preguntamos de cómo se mueven, ¿verdad? ¿Qué pasa con estas dos variables? Ciertamente con métodos más avanzados podemos automatizar esto y hacerlo en forma numérica, pero esto no lo vamos a ver. Esa es la forma básica de medir correlaciones. Y aquí pueden ver que en la diagonal hay una línea completamente blanca, que es lo que les decía ahora, que eso es la misma variable contra sí misma, el aphelion distance contra el aphelion distance, el periodo orbital contra el periodo orbital, y esto sigue durante toda la diagonal. Aquí pueden ver que hay unos espacios vacíos, eso es de los datos, porque en esas columnas en específico, esto viene como nans, como vacíos, entonces no podemos correlacionarlo, no podemos hacer nada en estos datos, solo es ruido, o sea, podríamos quitarlo y se vería mejor probablemente. Ok, ¿alguna pregunta sobre esto? Ah, bueno, y pueden ver que los colores oscuros, pues significa que hay poca correlación o que no hay correlación. Es como súper oscuro. Igual pueden ver que la correlación más baja es 0,75, que no es bajo, bajo, pero por ahí anda. Ok, algo más que les quería mostrar es que Seaborn también nos da eh, datasets, datasets para poder jugar en realidad con datos, para poder explorarlos. Este dataset, por suerte, es sobre planetas, sobre Kepler. No es directamente la detección del planeta, sino que más bien está buscando las características del planeta alrededor de la estrella, no solo la detección, ¿verdad? Entonces aquí pueden ver que para cargar ese dataset, yo puedo decirle, bueno, le asigno a una variable, le digo planets sns.load dataset y le pongo el nombre del dataset y aquí ya tengo mi data frame listo. Pueden ver que es similar a lo que habíamos trabajado antes, pero esto ya viene dentro de Seaborn, ya viene incluido. Aquí hay un repositorio y en el notebook hay un link a esto. Este es un repositorio con toda la data que Seaborn nos provee. Entonces, si mientras ustedes están estudiando, están practicando lo que hemos visto o si encuentran otras formas de hacer las cosas, aquí hay bastantes datos, están relativamente, o yo diría que un 90-95% limpios y ordenados. Puede que haya un error ocasional, eso es normal, pero hay una multitud de datos limpios para que ustedes los jueguen con ellos, practiquen con ellos, hagan proyectos con ellos, hagan visualizaciones o dashboards incluso si quieren. Todo viene en CSV, uno de los datasets más famosos o con los que uno casi siempre aprende a hacer esas cosas es el dataset de Iris. Iris es una plantita, como una planta de verdad. Y lo que tiene es que esa especie o esa planta, ese tipo de planta,
Iris, tiene 3 especies. Entonces podemos ver que aquí en Species lo que tiene es Setosa, luego por acá abajo tiene Versicolor y acá abajo tiene Virginica. Y cada una de estas 3 especies tiene diferentes características. Entonces podríamos decir que es su sepal length, que si no estoy equivocado es el largo de la hoja. Luego está el ancho sepal, el ancho de la hoja. Luego del pétalo, el petal length, el petal width y las especies. Entonces de aquí podemos sacar inferencias, ¿verdad? Como cómo se relaciona el petal width con la especie o cómo se relaciona el sepal width con el petal width a través de la especie y empezar a preguntarnos este montón de cosas. Como les digo, es súper bueno para practicar. Otra variante de este dataset es este de penguins o de pingüinos. Entonces, vean que es parecido. Es una especie, son pingüinos, ¿verdad? Hay 3 especies. Adelie, se me olvidan. Adelie, Chinstrap y Gento. Esos son los 3 pingüinos que vienen en este dataset, o las 3 especies de pingüinos. Luego los separan por islas, les ponen el bill length o la longitud del pico. Bill, sí. Ok, creo que sí. Puedo estar equivocado sobre eso. La profundidad, el largo de los flippers, de los piecitos, la masa y el sexo. Entonces, male o female. Y con esto ven que podrían buscar ciertas correlaciones o buscar ciertas cosas dentro de los datos, o sea, hacerle preguntas a los datos. Eso es lo que quiero que se lleven a la casa hoy, que uno encuentre las preguntas que hace a los datos. Entonces siempre es muy bueno eh, tratar de buscar la mejor pregunta. Más que solo explorar por explorar, es más valioso saber qué estamos buscando. O incluso si es exploratorio, tener cierta idea de qué queremos buscar. Como les digo, aquí vienen más cosas, vienen de planetas, vienen de tips, Titanic, no voy a verlos todos, pero aquí les queda si quieren verlos. Lo voy a poner en el chat. De igual forma está en el notebook. Ok, ese de planetas es similar al que habíamos visto. Si recuerdan, teníamos métodos de descubrimiento, teníamos un number que es un flag. Este creo que es diferente, este flag es diferente. Teníamos un periodo orbital, una masa, una distancia a la estrella y el año en que se descubrió. Este es de tips, que son propinas. Propinas, como cuánta propina da la gente. Entonces, este es el total, el bill, o cuánto pagó, ¿verdad? Cuánto dio de propina, si era female o male, si era fumador o no, qué día era, qué tiempo o qué hora del día era y el tamaño de la mesa. Entonces, tal vez hay ciertas relaciones entre, no sé, que la gente da más propina los sábados en la noche o algo así, o que las mujeres dan más propina que los hombres, o los fumadores dan más propina que, no sé, algo. Pero ese tipo de cosas es lo que podemos explorar con estos datasets. Como les digo, son datasets bastante limpios y bastante mm, homogéneos. O sea, hay una distribución normal, digamos. Entonces ahí les queda para que exploren. Ahora, esto lo vamos a usar en la tarea, así que pongan atención en cómo se importa. Es súper fácil, no es nada del otro mundo. Llamamos nuestra variable, ¿verdad? sns.loadDataset y pongo planets. Yo en este llamé al de planetas. Deme un momento para ver si esto terminó. Y si no, para parar esto. Pare, por favor. Ok, aquí llamo a mi dataset de planetas. Ven que aquí me lo trae de una vez. Puede que a veces el dataset falle o la conexión falle porque eso, de nuevo, estamos trayendo los datos dinámicamente. Entonces, si les da un error de conexión, un error de HTTP o de SSL o alguna de esas cosas de red, solo inténtenlo de nuevo. También pueden ir al repositorio directamente que les pasé y descargar los datos como CSVs, que bueno, algunas personas prefieren eso, si van a trabajar sin internet o algo así. Aquí pueden ver el tamaño de mi dataset.
Y aquí lo que voy a hacer es un factor plot, o sea, como un factor plot sobre los años y, a ver, ajá, sobre los años y los descubrimientos por año. Entonces aquí, bueno, uso los estilos de Seaborn, ¿verdad? Le digo sns.accessStyle. AccessStyle es solo este access, esto de acá. Hay muchos estilos de Seaborn, entonces si quieren ver qué otros estilos hay, la recomendación es ir a la docu de Seaborn, a la documentación, y ver qué estilos existen. Ok, y este factor plot, tomo mi año, ¿verdad? Con el dato de los planetas. El aspect es solo como el tamaño de la gráfica. El kind le digo count, o sea, cuente por año cuántos descubrimientos existieron. Y el color que es steel blue. Y exit label le digo que step de 5, entonces que vaya de 5 en 5. Y aquí me da pues el total de los descubrimientos por año. Ok, también podemos, eso es similar a lo que habíamos hecho antes, podemos hacer un factor plot por método de descubrimiento, perdón. Aquí lo que tengo que cambiar es que el hue o el no es matiz, el color, digámoslo así, el color de esta leyenda que está acá, va a ser el método. Entonces, cada una de las variables dentro de la columna método va a ser un color diferente. Y vean que eso es cierto. Aquí tenemos que el hue azul es velocidad radial, el amarillito este anaranjado es por imagen directo, el verde es eclipse, el rojo es tránsito, el morado, uy, eso es morado, ya no veo, el morado es astrometría, voy a hacerle zoom a esto, no se ve muy bien. Y así con el resto de los métodos, entonces vean que el hue corresponde, el hue es, traducción es matiz o color, sí. Entonces el color corresponde a cada una de las categorías únicas que tenemos en la columna, ¿verdad? Entonces imagínense esa columna de métodos y a cada uno de los valores únicos yo le asigno un color, que ven que es súper fácil, es lo que habíamos hecho anteriormente. Y le digo que en un rango, o el order de range de 2001 a 2015. Entonces me va a traer los descubrimientos del 2001 al 2015, 2014, 2015, ordenado por método de descubrimiento. Ok, y aquí solo le pongo un label, el número de planetas descubiertos, porque aún estamos haciendo un count, estamos contando cuántas ocurrencias hay de cada uno de estos métodos, y eso es lo que graficamos. Ok, esto solo para que vean las columnas de Planet. Tenemos método, número, periodo orbital, masa, distancia y año. Entonces podríamos hacer algo similar, por ejemplo, mm, con la masa tal vez, con ciertas masas, agruparlos por masas o agruparlos por distancia y que el hue sea esa agrupación por masas o por distancias o ese tipo de cosas, ¿verdad? Esto es más exploratorio. Ok, estos joint plots, ok, sí, es este de aquí. El joint plot, como les dije anteriormente, lo que va a explorar es las relaciones. Aquí estamos explorando la masa y el periodo orbital. Aquí pueden ver que el periodo orbital está, aquí casi no se ve, pero está aquí arribita, o sea, casi todo está muy cerca de 1000, digamos. De 10.000 más bien, de 10.000. Porque el límite en Y es 10.000. Entonces hay un valor por acá que está como un outlier, ¿verdad? Entonces habría que encontrarlo y tal vez eso nos mejoraría la visualización de esta gráfica. Porque si nos está tirando un valor por acá que no lo vemos y eso hace que todo se vea como aplastado, digamos. Pero aquí lo que quería explorar es tal vez hay una relación o una agrupación entre la masa y el periodo orbital de los planetas. Y este kind es como qué tipo quiere hacer, si quiere el regular o si quiere el hex. Y todos mis datos, que es planets, y el límite en Y. Ok, bueno, a ver dónde vamos. Un momento. Ok, luego de esto, bueno, lo voy a explicar aquí línea por línea, a ver si lo logro.
básicamente lo que estamos haciendo aquí es un plot relacionando varias variables. Entonces, en este, pues usamos el tema de Seaborn, ¿verdad? Un white grid, que es el que queremos utilizar. Luego, el color map o el CMap, vamos a utilizar Seaborn Cube Helix Palette. Este Cube Helix Palette es básicamente un sistema para realizar paletas de colores linealmente, incrementalmente, perdón, linealmente, que incrementa linealmente, perdón, o decrementa linealmente. Entonces es útil cuando usted va a imprimir o va a visualizar esto en blanco y negro, también para personas que son colorblind, daltónicos, porque ellos lo verían como un color uniformemente ascendente. Eh, Eso es importante digamos, si tienen que presentarlo con eso, en papel, en blanco y negro, alguien que no ve los colores igual, porque vean que muchas de esas gráficas dependen de los colores, dependen de lo que estamos viendo como colores. Entonces, eso puede ser útil para eso. Aquí lo estamos haciendo con un azulito, pero puede ser igual blanco y negro. Esto se va a mantener aunque sea blanco y negro por la tonalidad. Luego vamos a crear ese rel plot. Un rel plot es un relation plot, que básicamente lo que toma dos variables. En este caso estamos tomando la distancia y el periodo orbital. El hue, que es el tono, va a ser el año de descubrimiento. Entonces, cada uno de los años, vean que acá está en un diferente tono. Y además el size va a ser la masa. Entonces, los planetas más masivos van a aparecer como puntos más grandes. Entonces vean que estamos relacionando varias variables, no en una sola gráfica, digamos, no graficándola como X, Y, Z, W, sino que a través de estos auxiliares, digámoslo así, de relación. Entonces, en realidad lo que estamos graficando es X y Y, ¿verdad? La distancia, el periodo orbital, y además, y sobre eso, o sea, sobre esos puntitos le ponemos, ok, el año, qué año se descubrió y qué tamaño tiene. Aquí solo decimos que la paleta va a ser el CMAP, que es mi Cube Helix Palette, y los tamaños, el tamaño de esta gráfica. Aquí le pongo una escala logarítmica, porque se ve mejor en escala logarítmica. Vamos a ver si me deja correr esto. Ay, ¿qué pasó? Ok, perdón. Les debo el dataset acá arriba. Aquí. Ok, sigamos. Ok, ahí esperamos que cargue. Aquí está cargando esto. Ahí estamos. Y lo que les quería enseñar es Xscale Linear. Vamos, aquí se puede cambiar a Linear o a Log, que es esta escala logarítmica que vemos aquí. Creo, no sé si lo puedan ver, pero básicamente aquí están en órdenes de magnitud, ¿verdad? Logarítmicas. Y aquí cada una de estas corresponde a una gráfica en logarítmica, tanto en X como en Y. Entonces la distancia está en logaritmos y el periodo orbital también. Y vean que luego, bueno, le ponemos el grid, ¿verdad? El line width, aquí se lo podríamos subir. No se lo voy a subir porque si no tengo que volver a correr esto. Para X, para Y igual, el grid. Y el de spine, que esto lo que hace es quitar los spines de los ejes de los facets. O sea, esto es lo que va acá, ¿verdad? Lo que normalmente va acá. Y solo quedamos con los grids internos. Entonces, obtenemos esta gráfica súper bonita, súper descriptiva, que, bueno, a mí me encanta. Describe un montón las cosas. Entonces, podemos ver ciertas relaciones de forma manual, ¿verdad? Ciertamente esto se puede programar, tratar de buscar clústeres de planetas o buscar qué relaciones hay dentro de los datos, incluso tratar de hacer un ajuste, ¿verdad? De, ok, ¿cómo se ajusta esto a una curva? Pero en eso entraríamos ajustes logarítmicos, tanto en X como en Y, entonces puede complicarse un poco.
Pero igual podríamos hacerlo de forma lineal, dejar uno de los ejes lineales y otro logarítmico y luego tratar de hacer un ajuste. No lo vamos a hacer, pero es una forma que podríamos explorar más los datos y traer más valor, más, más datos reales. Perdón. Ok. Luego el joint grid. El joint grid lo que hace, como hemos venido viendo, es tratar de relacionar dos variables. En este caso le pasamos la data, ¿verdad? Planets, X va a ser el año y Y va a ser distancia. Y bueno, el marginal ticks, que son estos ticks de aquí. Luego le pongo una escala logarítmica en Y. Ven que aquí está en logarítmica. Y creo una leyenda para los ejes. Y le hago un plot-joint. Le hago un hist plot. Aquí le digo que lo quiero discreto, como true y false. Un CMAP es el color que quiero que mi gráfica aparezca. Y ¿dónde está el color bar? Ok, aquí está mi color bar, que es este C-bar. Y color back X, le digo que aparezca por aquí. Ok, y pueden ver que en escala logarítmica, podemos ver que cómo a través de los años se descubren planetas a mayor distancia. Recordemos solo que eso está en logarítmico, entonces es mucho, visualmente sería mucho mayor si fuera lineal, pero ven que aquí hay una, bueno, podríamos decir que hay una relación. Ok, a ver dónde vamos. Ups. Voy a hacer zoom para afuera. Está muy grande esto. Ok, y a ver cuántos me quedan. Me quedan dos nada más. El otro que quiero que veamos es el boxplot. Un boxplot básicamente lo que hace es graficar las distribuciones de los datos con respecto a las categorías. Entonces vean que el docstring lo que nos dice es dibuja un boxplot para eso, para mostrar distribuciones con respecto a las categorías. Y eso es en forma cuantitativa, ¿verdad? Es para poder comparar las variables a través de distribuciones categóricas de los datos o de las variables. ¿Y eso qué quiere decir? Es que, por ejemplo, aquí lo que estamos graficando es la distancia contra el método del data planets, el tamaño, el color, el line width. Eso es ya la parte como visual, ¿verdad? Le quito el spine. Y lo que podemos ver es cómo se distribuyen los datos en las diferentes categorías de una columna. Entonces, recuerden que esto que estamos viendo es una sola columna, que es nuestro método de descubrimiento. Y entonces podemos ver cómo las distancias se relacionan al método de descubrimiento. Entonces, que tal vez las distancias más grandes no pueden ser descubiertas por velocidad radial, sino que tienen que ser descubiertas por microlensing o incluso por tránsito. Y así podemos ver esa distribución de los datos. Es una forma súper visual, súper útil de ver cómo están distribuidos nuestros datos. Y también podemos ver como la distribución en puntos, ¿verdad? Densidad de datos. Me que hay un montón de puntitos y aquí hay otro montón. Entonces, esos son los mayores, que es lo que hemos venido viendo. Ok. Y el pair plot, en este no es tan visual, no es tan obvio, quiero decir, no es tan visualmente obvio las relaciones, pero un pair plot lo que hace es que empareja un pairwise o por pares de variables las relaciones en un dataset. Vean que es similar a lo que hemos venido haciendo. Trata de graficar relaciones entre las variables. Entonces puede ser una manera útil de ver todas nuestras relaciones en un solo conjunto de datos. Entonces, por ejemplo, lo que les decía ahora, a medida que pasan los años, vean que esta variable es years, a medida que pasan los años, la distancia la distancia está acá. Entonces, distancia y años. La distancia a la que se descubren planetas va aumentando a medida que suben los años, ¿verdad? Ya sea por instrumentación o porque encontramos nuevos planetas o lo que sea.
La masa, pues igual, hay como un cierto clustering aquí, un cierto agrupamiento entre estos años, entre el 2000 y, no sé, diría que el 2015 tal vez. A ver qué más. Y pues otras que no son tan obvias, pero ciertamente con conocimiento de la materia podemos deducir más cosas. A ver, ok, creo que esas eran todas las que quería mostrar. Y vean que aquí en la diagonal, de igual forma, como vamos de par en par, podemos ir viendo, vea, aquí es year y year, aquí es distance y distance, así como lo veníamos viendo en la matriz de correlación, como lo habíamos visto antes. Ok, preguntas hasta acá. Todo claro. Ok, vamos a ver si nos da tiempo. No, es más, no nos va a dar tiempo de hacer eso. Pero si nos va a dar tiempo, lo que quiero decir, no nos va a dar tiempo antes del receso. Entonces, tomemos mm, 5 minutos, si les parece. Volvamos a las 4. Ok, dice José, voy a parar la grabación en un momento. Listo, podemos seguir. A ver si hay algo en el chat. No, ok. Ok, ahora lo que vamos a ver es plotting en 3D. Como les decía, plotting en 3D y además anotaciones. Matplotlib lo que tiene es muchísimas funciones, más de las que podemos cubrir en este curso. Entonces lo que vamos a ver ahorita es cómo hacer anotaciones útiles, cómo anotar con texto, cómo anotar con etiquetas, algunos ejemplos. Los datos que vamos a estar viendo son datos de nacimientos en Estados Unidos, provistos por el CDC, y basado en los ejemplos que están en el libro. Entonces, lo primero que hacemos es importar nuestras librerías. Vamos a leer ese BERTS CSV. A ver, y ese debería estar acá. Entonces, es este CSV que contiene años, ¿verdad? Meses, días. Entonces, vean que podemos agregar estos días en un mes y estos meses en los años. Si quisiéramos, viene por género y cuántos nacimientos hubieron en ese día. Ok, Eh, sí. sí, no me sale el CSV. ¿No sale el CSV? Y sí, me metí a la página del repo y en la página web tampoco sale. O para bajar solo el CSV tampoco. Puede que lo haya olvidado subir. Sí, tiene toda la razón. Ok, entonces, dame un momento. Voy a subirlo ya, como ya. Ok, lo voy a subir de forma manual. Ups, aquí no es. Upload files. Normalmente eso lo haría con la consola, pero tengo otros cambios al parecer. Ok, disculpen por eso. Ahí debería estar ya. Solo le da refresh y ahí lo tiene. Sí, ya me sale. Ok. Ok, entonces vamos a utilizar este BERTS, como les decía. Aquí hay una
una peculiaridad con estos datos, o lo que el ejemplo en el libro hace, es que toma cuartiles de los BERTs. Entonces el cuartil 25, o el percentil más bien, percentil 25, percentil 50 y percentil 75. Y luego hace algunas estadísticas como mu y sigma del cuartil 1, que es este que tomamos aquí, el cuartil 50 en realidad, el percentil 50. Luego, lo que hace aquí, este 0,64 por cuartil 2 menos cuartil 0, es calcular el 25% de los cuartiles, perdón, el 25% de la diferencia de los cuartiles 25 y 75. Esto es para, eso, digamos, en estadística, como yo lo entiendo, es para tener una representación de cierto sigma, pero puede estar equivocado. Por ahora, eso no es importante. Ciertamente podemos ver más de estadística, pero no se preocupen por eso. Y lo que quería que vieran aquí es que este BERTS vamos a cargarlo, ¿verdad? Nuestro PD Red CSV. Y en BERTS vamos a utilizar este query, que este query lo que hace es hacer una consulta, ¿verdad? Entonces aquí también lo que usa aquí, lo que hace acá arriba, es para poder hacer este query. Entonces va a traer los BERTs donde mu sea mayor a mu menos 5 por sigma, y además BERT sea menor a mu más 5 por sigma. Entonces está trayendo un rango de sigma, ¿verdad? De distribución, pero eso no importa. O sea, no importa si estadísticamente no lo entienden. Lo que es importante es que está trayendo solo un rango de esa distribución normal de ese sigma. Ok, ¿y para qué hacemos esto? Básicamente para tener una representación de cómo van cambiando los BERTs por día. Entonces voy a elegir BERTs as day, de day, BERTs day como tipo int, como tipo entero. Luego el índice de BERTs va a ser, lo voy a pasar a datetime. Entonces el índice que tenemos acá, este year, lo paso como un datetime. Y ahora lo que voy a hacer es 10.000 BERTs por año, más 100 BERTs por mes, más BERTs punto día, o sea, el BERTs day, esta columna que está acá, esto de acá. Y le vamos a dar un formato de year, month y day. Entonces, todo esto para poder transformar las columnas que traigo con temporalidad, con datos de tiempo, a un formato o a un índice temporal. Y luego voy a hacer una tabla pivote de BERTs con BERTs. Y si recuerdan nuestra tabla pivote, el BERTs.index.month. Entonces vean que hay un índice compuesto ahí. Estoy agrupando. Yo puedo agrupar por mes o por día o incluso por año, que fue lo que hicimos acá arriba. Luego, perdón, este es el índice compuesto. Entonces va a ser por mes y por año. Y luego el BERTs by date.index va a ser igual al pd.datetime de 2012 de month day para cada mes y para cada día en BERTs by date .index, que BERTs by date es esto de acá arriba, esta tabla pivote que hicimos. Entonces estamos pivoteando los datos, ¿verdad? Agrupándolos por fecha para luego poder graficar este total bonito para el año 2012, que es este datetime que tenemos aquí. Ok, entonces vean que lo que obtenemos es este año 2012 con cada uno de los meses, y tenemos el count, la cuenta de los nacimientos por año, por mes, perdón, la cuenta de los nacimientos por mes para este año 2012. Ok, y eso súper bien y todo. Ok, ahí gráfico, eso ya saben qué es, subplots, un plot, ax equals ax. Podemos utilizar anotaciones para marcar eventos importantes en nuestros datos. Entonces, estos eventos vienen en el ejemplo. Eso trae una fecha, ¿verdad? Voy a empezar desde arriba. El subplot, un BERTs by day plot. Luego agrego las etiquetas, add labels to the plot.
En estilo, esto es el estilo, tiene que ser un diccionario, el tamaño 10, color gris. Le digo ax, mi eje, ¿verdad? Punto text. Le paso una fecha, que es donde se va a ubicar. Le paso una Y, un número de nacimientos, porque recuerden que arriba lo que hicimos fue pasar nuestro índice a datetime. Entonces ahora mi índice o donde yo tengo que elegir, donde yo puedo elegir mis datos es en el eje X, que es la fecha, es esta. Entonces estamos graficando X y Y. Le pongo un texto, el New Year's Day y el style. O sea, todos los argumentos, le pongo dos asteriscos, porque es un argumento múltiple, o sea, puedo aceptar diferentes argumentos, por eso tenemos un diccionario aquí, y le paso este style en lo que yo le quiera poner, ¿verdad? Y este primero que está acá, es el que va a aparecer acá, New Year's Day. Entonces vean que aparece en el 2012, el 1 del 1, aquí en X, sería por aquí, ¿verdad? Más o menos por aquí. Y 3950, que bueno, está cerca de esta segunda línea, de esta primera línea en Y. Entonces aparece acá. Voy a hacer lo mismo con Independence Day, Labor Day, Halloween, Thanksgiving, Christmas y lo demás. Vean que la única diferencia es el color. Aquí le puedo cambiar el color como color orange, ya sea que se lo pase acá o se lo pase dentro del estilo. Pero eso lo aplicaría globalmente para todos. El HA es Horizontal Align, entonces para Halloween está a la derecha, horizontally Align Right. En Thanksgiving está al centro, ven que 2012, 11, 25, entonces digamos que por aquí tal vez, y para acá arriba está en el centro de esto. Ok, aquí le pongo un título, un month locator, esto es sobre el eje, ¿verdad? Esto es para poder ver mejor el eje. Entonces esto es poner un locator para los stickers, que son estas separaciones aquí, y le pone un month locator. Y por los días también le pongo by Monday, o sea, cada 15 días. Luego, esto es en el eje X, igual, pues esto es puro formato. Y listo. ¿Alguna pregunta sobre eso? Por ahora, lo importante no es lo que hicimos con los datos, pero las anotaciones. Ustedes pueden tener una gráfica más sencilla que esta y tenerla anotada así como bonito y que diga explícitamente qué pasó aquí, ¿verdad? Porque lo que estamos tratando de explicar es qué pasó, porque cayeron estos birds, eh, los birds por día, por mes, que eso es lo importante, eso es lo que tienen que sacar de esta lección. Como les decía, el método ax.text toma una posición X, una posición Y y un string que va a ser nuestra etiqueta y luego todos los argumentos opcionales que podemos definir el estilo, el color, la dimensión, otras propiedades del texto. Para ver qué opciones tenemos, podemos llamar a esto mpl.text y aquí pueden ver que tenemos el texto, el color, el alineamiento vertical, alineamiento horizontal, si es multialineado, las fonts, la rotación, el espacio de línea, perdón, todo eso. Y aquí pues viene descrito, muy bien descrito, todos estos parámetros. Eso para el estilo del texto. También podemos hacer algo que se llama anchor o anclaje. También podemos utilizar los datos mismos como un punto de anclaje y eso se logra esto no es tan importante, pero se logra por una transformada que básicamente toma ese punto en XY y lo transforma a algo global, ¿verdad? Entonces, para algunas anotaciones, digamos, si su anotación está como en la esquina izquierda abajo y mi gráfica se hace más grande por alguna razón y yo no quiero que se mueva de ese lugar relativo, entonces puedo utilizar estas transformadas. Tenemos tres transformadas o tres métodos. Uno es trans-data, otro es trans-access y otro es trans-figure. Vamos a ver los ejemplos para que quede más claro. Básicamente aquí estamos haciendo lo mismo, ¿verdad? Estamos definiendo un eje de 0 a 10 y 0 a 10. Y aquí
vean la diferencia. Ax.text en data 1,5. Aquí el texto que le pongo es data 1,5. Le doy la posición 1 y X. Entonces, por aquí. De aquí, aquí, aquí. 1 aquí y 5 aquí. Y aquí es donde le hace el render a mi texto. Entonces, esta transformada es trans. Vean que aquí lo defino. Transform ax.transdata. Esta es la transformada asociada a X y EY. Luego el trans access es la transformada asociada a los ejes, que es la izquierda, por defecto es izquierda abajo. Entonces vean que access, izquierda centro, perdón, es este que está acá. Access 0,5 y 0,1. Ven que aquí lo defino. Y esta otra que es por figura. Y sí, esta es izquierda abajo, eso está mal aquí. Sería izquierda centro. Pero para que vean la diferencia, voy a hacer zoom hacia afuera. Para que vean la diferencia, si yo cambio mis límites de X y de Y, pues la data, claro que va a cambiar porque se va a mover junto con los datos de 1 y de 5. Pero el de la figura está amarrada a esa figura global, digámoslo así. Y el eje es similar que está definida en este eje que está acá. Okay. Eso es la mitad del eje, 0,5 del eje. Y aquí lo pueden ver. De 0 a 2 estamos a la mitad del eje, que es 1. Y en 0,1, que es, no sé, como 1 tal vez, menos 1, por ahí. Esa es la diferencia. Vean que lo único que se movió es este data aquí. Ok, también podemos hacerlo incluso más bonito. Podemos utilizar estas flechas. Para utilizar estas flechas, lo único que vamos a hacer es utilizar la función annotate. Aquí creamos nuestros datos, ¿verdad? Un espacio lineal, hacemos un plot, hacemos un eje y le digo, bueno, aquí le digo que el eje sea igual, entonces que haya tantos espacios como arriba como abajo. Y le digo ax.annotate, aquí le pongo local maximum, le paso mi punto coordenado x y y, le digo dónde quiero que esté el texto, entonces vean que la flecha está en 6,281, más o menos por aquí. Y el texto está en 10,4. Entonces vean que donde empieza este 10, este 4 aquí. Y esta flecha se hace automáticamente, la conexión se hace automática. Yo no le digo cómo hacerla, pero sí le puedo dar estilos. Entonces, el arrow props, esta propiedad que está aquí, es un diccionario de propiedades que es similar a lo que hemos venido haciendo. El texto, el color, el ángulo, por ejemplo, aquí lo describe súper bien. Aquí este docstring es un poco largo, pero describe muy bien. Por ejemplo, aquí vienen los atributos de las flechas, cuáles son todos los estilos de flecha que podemos tener. Y eso se pasa por aquí. Aquí hay otro ejemplo, XY por n.pi, -1, el texto donde lo quiero, los arrow props, o sea, cómo quiero mi estilo de props, el arrow style, quiero una flechita así, entonces vean que tiene esa flechita aquí. Y le digo connection style. Esto es cómo quiero que se conecte esta flecha. Entonces vean que tenemos diferentes ángulos para cómo se conecta eso. Entonces pues yo podría hacer diferentes formas con la flecha. Para que vean un ejemplo, voy a cambiar esto a -45. Y vean que este -45, que sería este ángulo así, cambia, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer lo mismo de este lado y el ángulo entre esos dos. Ok, y el arrow style también lo puedo cambiar con, vamos a ver, el otro, que es este de aquí. Entonces aquí podría ponerle ángulo 0, por ejemplo. Ups. ¿Qué pasó? No, 180. Mm. Ok, ahí hay una regla que no estoy cumpliendo. Creo que sí tiene que ver con los ángulos. Pero ok, eso es lo que quería hacer. Podría ser 90. Que bueno, me va a dar esta flechita, ¿verdad? Con este estilo. Que aquí yo lo puedo cambiar, como vimos antes. Pueden revisar el docstring si quieren más estilos.
Y eso es básicamente. Ok, a ver qué sigue. Ok, esto es básicamente un annotate más complejo. No voy a parar mucho en este, pero es básicamente tomar lo que hicimos arriba y hacerlo más complejo, agregarle más estilos de conexión. Aquí sí le agrega estilos de conexión, diferentes estilos de flecha, diferentes estilos de arrow props, básicamente. Lo hace por coordenadas, ¿verdad? Lo hace por coordenadas, por datos, por centro, todo lo que vimos arriba, de forma más compleja. Entonces vean que lo que obtenemos es pues diferentes anotaciones, ¿verdad? Anotaciones más bonitas, aquí con diferentes estilos, como este borde aquí, o este que es como un rango, básicamente. Esta flecha que es así como gorda, o incluso con sombras, o incluso de otros colores, otros pesos de línea, que básicamente no son todos, pero son los que se ven así como más visuales. Igual se pueden cambiar el color, se pueden cambiar los fondos, como les digo, esto de las flechas y los ángulos, que ya lo vimos. Ok, ahora sí, plotting tridimensional, de momento para poner el tiempo. Ok, y como les decía al principio, Matplotlib permite gráficas en 3 dimensiones, ciertamente con funciones limitadas, porque Matplotlib no se creó como una librería de plotting 3D. Para hacer uso de esto, como vimos en el notebook anterior, vamos a utilizar mplot 3D y vamos a utilizar el projection igual 3D en la llamada de los ejes. Entonces importamos todos nuestros paquetes y aquí lo único que estoy haciendo es hacer una proyección, una figura vacía en una proyección 3D. Entonces vean que aquí tenemos las 3 variables. Como les decía al principio, podemos hacer un scatter de 3D o también podemos hacer un plot de 3D. Entonces vean que la única diferencia para llamar a esos dos es, aquí estoy combinando dos gráficas. Vean que aquí estoy llamando, bueno, aquí defino mis datos, ¿verdad? Es un espacio lineal de 0 a 15 de 1000 números. Y aquí le digo un seno de este montón de datos y un coseno para y. Y aquí le digo plot 3D es la diferencia. X line, Y line y Z line. Y Z line solo va a ser el espacio. O sea, va a ser una línea así. Y le digo un green, que es esta plot que va así subiendo, como un colochito. Luego también podemos hacer scatter, que vean que aquí hay un montón de puntitos durante todo esto. Entonces, bueno, aquí le pongo un 15 por mp random. Le digo data x y data en y va a ser seno de z data y coseno de z data más 0,1 por un random para que sea más al azar, digamos. Y en lugar de llamar solo scatter, voy a llamar ax.scatter 3D con mis datos x, con mis datos y y con mis datos z. Y el color, el C, el color, va a ser zdata. Y le digo que un color map de Inferno. Aquí aplican todos los color maps que hemos visto, Viridis o Blues o todo lo demás, todo lo que ustedes quieran aquí. Ok. También tenemos Contours 3D. Si recuerdan, vimos gráficas de contornos o de contours. Esta es la misma función que vimos la clase pasada, antepasada, ya no recuerdo. Pero es básicamente crear un mesh grid de x, y a partir de eso utilizar una función que nos dé un eje z, un conjunto z. Con esas 3 variables podemos pasar a Contour 3D, pasamos x, pasamos y y pasamos z, pasamos el CMAP, esos son los bins y el tipo de objeto es un tipo object. Ok, probablemente les tire este warning. Este warning es de que, bueno, este paquete en específico hay Python y hay PyKernel aún están en desarrollo y hay ciertas cosas que, digamos, este viene de este D-type object que aún se está desarrollando, entonces ahí salen esos warnings donde cuando llamamos a eso. Si yo no le pongo esto, lo que me va a decir es que está deprecado y que tengo que usar este D-type. Entonces es mejor poner este D-type explícito y aunque tire ese warning, me va a dar. Pero vean que aquí lo que me dice es the following quarks were not used, pero igual me va a decir que lo use. Me imagino que porque en el futuro quieren
que sea así, que se tenga que usar, pero es básicamente por eso. Aquí le pongo las etiquetas que hemos venido viendo, X, Y, Z, y lo que tenemos es este contour súper bonito. Vean que, bueno, es súper fácil en realidad. Si tenemos nuestros datos clarísimos, podemos graficar súper fácil con esto. Ok, aquí no definí los datos, ahí está. Y a veces es útil como tratar de girar la vista, ¿verdad? Entonces aquí el ax.viewInit lo que va a hacer es mover sobre el eje X la vista. Y este segundo argumento de 35 es azimut en sentido contra las manecillas del reloj. Y aquí pueden verlo. Elevation en el eje Z en grados y azimut en el plano XY en grados. Entonces, si yo quisiera verlo, por ejemplo, más así o incluso más así, tal vez quiero verlo en 80 o 45 y así, etcétera. Ok, y esta es una extensión de esto que les mostraba. Es básicamente un wireframe, es básicamente una extensión de un scatter, de un contour, perdón. Es básicamente cómo cambia o cómo se unirían los puntos de si fuera una malla, ¿verdad? Un wireframe, una malla de palitos, como una malla en realidad. Entonces, eso es lo que cambia, es igual, es una proyección 3D con X, Y, Z y no cambia nada más. El color tal vez, red, blue. Ok, ¿alguna pregunta hasta acá? Vamos bien de tiempo, así que hay tiempo. Ok, todo súper claro. Ahora, estos últimos 30 minutos que nos quedan, bueno, les voy a explicar qué pasa ahora, ¿verdad? Aún queda una tarea, esta es sobre exploración de datos. Entonces, lo que nos gustaría que hicieran es que exploren uno de los datasets provistos por Seaborn. Algunas recomendaciones, y esto no es absoluto, pueden usar el que les dé la gana, en los datasets que vienen aquí, que les explicamos al principio. Alguna recomendación puede ser Flights o Iris o MPG, que es de carros y de rendimiento, caballos de fuerza. El de pingüinos, que es bastante descriptivo. El de planetas también. El de Tips o el de Titanic. Entonces recuerden cargar que para cargar ese dataset, la función se carga con Seaborn Load Dataset. Aquí les dejo un enlace de cómo cargarlo si tienen algún problema, pero básicamente está en el notebook. La lista completa de datasets está aquí en el repositorio que les mostré al principio. Pueden elegir cualquiera de estos, no se vayan solo por estos que les ponemos. Si a ustedes les gusta un dataset en específico, váyanse con ese. La idea de esto es que hagamos una exploración de los datos, entonces probablemente todas las tareas van a ser diferentes, pero eso no importa. Lo que queremos es que carguen sus datos, que importe la librería que necesita, ¿verdad? Pandas o NumPy, Matplot, Seaborn, por supuesto. Luego va a mostrar el head de los datos, va a decir de qué tamaño es el dataset, cuántas columnas y filas tiene, que esto ya saben hacerlo. Luego, cuáles columnas contiene el dataset, cuáles son los nombres de esas columnas, cuáles valores únicos contiene cada columna. Y de las columnas de su dataset elegido, elija 2 columnas y explique explique en términos sencillos qué significan estas columnas. Esto, ok, aquí es donde nos podemos confundir, ¿verdad? Pero básicamente es, tomen uno de los datasets, elijan 2 columnas. Voy a mostrar los datasets. Por ejemplo, si yo quisiera usar el de pingüinos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, esta columna de especies? ¿Qué me describe? ¿Qué es, verdad? Y, por ejemplo, ¿qué es flipper length? ¿Qué es lo que me está diciendo? O sea, aquí yo diría, ok, estas son las 3 especies de pingüino, que puede ser Adelie, no me acuerdo del otro, y el tercero.
Y para flipper length es el tamaño de las patitas del animal en milímetros. Eso es todo lo que tienen que hacer. Lo que quiero es que se familiaricen con explorar los datasets, explorarlos en el sentido de verlos y también en el sentido de buscar, ok, ¿de dónde salió esta data? ¿Cuál es el origen de la data? Ciertamente no todos vienen aquí, pero acá al final pueden encontrar más información sobre el dataset. No todos vienen, no importa. Hay suficiente información para que deduzcan de qué se trata el dataset. Aquí, por ejemplo, ese de pingüinos dice como, ok, más exploración de datos, qué es, sobre los datos. Aquí les dice de dónde salió, quién lo hizo, cómo se tomó. Que eso en realidad es lo que hacemos con nuestros datos, ¿verdad? Tratamos de explorarlos, tratamos de explicarlos. Una vez que eligen esas dos columnas y las han descrito, una frase nada más, una frase sencilla. ¿Cuál es? A ver, vamos en el 7. De estas dos variables que ustedes eligieron, muestre una distribución cuantitativa de los datos. Es utilizando un boxplot. Entonces, si es necesario, puede elegir variables diferentes. Entonces, lo que quiero decir con esto es, por ejemplo, en este de pingüinos. Aquí abajito, esto es lo que yo esperaría de la distribución de sus datos, ¿verdad? Entonces, explique cómo se distribuyen los datos, dónde está la densidad de los datos, con qué frecuencia por ejemplo, con qué frecuencia el flipper length es de 100, no sé, 185 más o menos, eh, para Adeli, para Chinstra, para Gento, para las tres. Recuerden que estos son hues que corresponden a a las especies y hagan esto con el resto con el dataset que ustedes elijan. No tiene que ser pingüinos, puede ser iris también. Por ejemplo, en iris yo lo haría con Zeppelin, por ejemplo. Entonces yo podría agrupar, ok, cómo es diferente o cómo se distribuyen las especies con el Zeppelin. Un histograma está bien, un histograma múltiple, como es que les mostré. Igual esto queda grabado, entonces pueden repasar eso. En flights, por ejemplo, no sé, cómo se distribuyen la cantidad de pasajeros por mes, o en qué mes la cantidad de pasajeros es mayor, o en qué año viajaron más personas. Ese tipo de cosas. Eso es bastante libre, entonces háganse buenas preguntas al principio antes de tratar de hacer el código. Ok, esa es la distribución cuantitativa utilizando un boxplot que ya lo vimos, ¿verdad? Recuerden que está aquí. Perdón, no está aquí, está aquí. No, perdón, si lo mareo. Un boxplot. Entonces, expliquen cómo se distribuyen estas variables. Por ejemplo, aquí es distancia y el método, ¿verdad? Entonces, este tipo de relaciones con boxplot y cómo es la densidad de los datos. Ok, claros hasta acá. Es importante que esto quede claro porque van a hacerlo ustedes solitos. Igual estamos en el Slack, ¿verdad? Para ayudar. Ok, y en el punto 9, que aquí podría haber potencial la confusión, si elija uno de los siguientes puntos, entonces, si sus datos contienen información de tiempo, información temporal, por ejemplo, el de planetas, el de vuelos y el de car crashes, si no me equivoco. No, el de car crashes no. Ignoren eso. El de car crashes no tiene información temporal. Cuando digo si tiene información temporal está organizado por año, está organizado por mes, o por día, o por hora, o por alguna variable de tiempo que usted pueda graficar. Por ejemplo, este de flights está graficado, tiene datos temporales, ¿verdad? Y este de planetas también tiene datos temporales, que es el año. Entonces, si el dataset que ustedes eligen tiene datos temporales, cree una gráfica con plt.plot
con alguna de las variables, las que ustedes consideren más importantes. Por ejemplo, aquí les pongo algunos ejemplos. Vuelos por año, o incluso vuelos por mes, o total de vuelos por mes, por año, si quieren hacer una agrupación. Planetas descubiertos por año, que esto ya lo hicimos. Total de la cuenta por día en tips. Tips también tiene datos temporales. Si los datos que ustedes eligen no tienen datos temporales, grafique una comparación entre las columnas en un histograma. Por ejemplo, lo que les decía ahora, compare el flipper length para las 3 diferentes especies de pingüinos o el tamaño cepal de cepalen comparado entre las 3 especies. Y aquí les dejo un ejemplo. Solo tienen que hacer uno. No, bueno, si quieren hacerlo todos, ¿verdad? Es mejor para ustedes. Pero aquí les dejo los ejemplos, ya sea que sus datos tengan temporalidad o que sean simplemente descriptivos o cuantitativos en realidad. ¿Alguna pregunta con eso? Solo eligen uno, ¿verdad? Ok, todo claro. Entonces, el siguiente punto, el punto 10, es cree 2 anotaciones en la gráfica que usted hizo, ¿verdad? Entonces, en una de estas gráficas que usted va a hacer, anote uno de los eventos. Puede ser cualquier cosa. O sea, puede que usted aquí me ponga, aquí arribita me ponga con una flecha, que aquí arribita me ponga con un texto. La especie Adelie tiene un flipper length de tantos milímetros. O aquí, ¿verdad? En el de Bird per year, que me diga, en 1990 hubo tantos nacimientos por año. Eh, Eso, básicamente eso. Una anotación sencilla. Luego, en el punto 11, cree una segunda anotación diferente a la primera, utilizando lo que vimos, ¿verdad? Annotate con la opción de arrow props y elija otro punto que diga, ok, no sé, este es el ejemplo, voy a utilizar este ejemplo. Espero que no lo usen mucho, que sean creativos con sus anotaciones. Que la especie Gento, aquí pongo mi texto, pongo una flechita, Gento tiene un flipper length máximo de tanto, o incluso acá abajo. Gento tiene un flipper length, perdón, eso no es máximo, esto sería la media más o menos, o la frecuencia con la que más se repite. Y el mínimo sería por acá, que lo veo con colorcito, tiene un flipper length de X, 202 tal vez. Y una flechita por acá y hizo otro texto. Igual con este, puede ser por acá, en punto mínimo, o un punto medio, donde sea, donde ustedes se les ocurra. Ok, y ahora, ¿cómo se relacionan estas variables entre ellas? Entonces, cree un correlation, una matriz de correlación, donde, bueno, DF es el nombre de su data frame, y vea manualmente si hay alguna variable que se correlaciona. Aquí tienen que responder esto. ¿Cómo se relacionan las variables entre ellas? ¿Hay alguna correlación? Por ejemplo, voy a decir con los pingüinos, pero es que es es súper es súper visual. Por ejemplo, aquí, bueno, es un gráfico más avanzado, ¿verdad? Pero si usted en una matriz de correlación puede identificar que a mayor flipper length hay mayor bit length, debería haber una correlación entre 0 y 1 fuertemente correlacionada, que usted pueda decir, entre mayor es el flipper length, mayor es el bit length. Este tipo de cosas. O en el de carros, por ejemplo, a mayor, no sé, caballaje de fuerza, mayor gasto de gasolina. Este tipo de cosas. O sea, busquen esas variables que se relacionan y si encuentran una, pongan aquí. Tal variable se relaciona fuertemente o débilmente con esta otra variable. Eso es todo. Ahora, visualicemos mejor esas correlaciones. Creen un heatmap, un mapa de calor con este DF correlation. ¿Y qué puede inferir de esto? Este 2 y 13 son similares, son formas diferentes de visualizar lo mismo. Entonces, ¿qué infiere
de estas relaciones de variables, existe alguna variable que se mueva cercano a 1, de 0,8 para arriba, y escriba una inferencia que pueda hacer sobre los datos. Por ejemplo, en este yo podría decir que, bueno, si esto fuera un correlation matrix, ¿verdad? Probablemente el body mass y el flipper length se moverían cercanos a 1 porque están relacionados. Entonces, a mayor body mass, mayor flipper length. Si ese fuera el caso, ¿verdad? Si fuera lo contrario, pues es válido también. Entonces, la idea de esto es que puedan visualizar los datos, puedan inferir correlaciones y puedan describir o contar una historia con estos datos. ¿Ok? Y finalmente, visualicemos mejor esas correlaciones con una matriz de distribución, que es esto que les acabo de mostrar, esto de aquí. Básicamente esto se utiliza con el pairplot. Hay un ejemplo en el notebook anterior de un pairplot. Recuerde definir este parámetro hue como las categorías que quiere explorar, ya sea especies de planta, especies de pingüino, días o años o etcétera. Aquí hay un ejemplo, que es el mismo que les acabo de mostrar. Esta es una matriz de scatterplots. Entonces vean que están correlacionadas todas las variables, o la mayoría de variables del dataset. Aquí tenemos nuestra diagonal, ¿verdad? Que es 1, 1. Y aquí podemos relacionar este build length con el build depth o flipper length con el build length, X cosas. Y recuerden que el hue es esto que tenemos aquí. Entonces, ya sea métodos de tránsito o año del carro o la especie de la planta, lo que ustedes quieran utilizar va a ser el hue. Entonces deberían tener varios colores tratando de correlacionar esas variables. Ok, esa es la tarea. Se entrega el próximo sábado. Estamos disponibles para ustedes, para que hagan esto. Y ahora nos quedan como 20 minutos. Entonces, lo que quería hacer es que ojalá, si tienen tiempo para quedarse y empezar con esto, podemos hacer breakout rooms y lo empezamos, ya sea en grupos. En grupos está bien, digamos, grupos de 3. Lo que hicimos la clase pasada, alguien comparte, eligen un dataset y lo empiezan a explorar para ver si surgen dudas sobre la tarea. O sea, básicamente hagamos la tarea o empecemos la tarea. Probablemente no nos dé tiempo de hacerlo todo. Bueno, si son súper cracks en esto y han estudiado un montón, fijo sí. Pero listo, eso es lo que me queda del tiempo restante. Y porfa, aún no se vayan. Eh, porfa, respondan la encuesta. Se las voy a pasar aquí al chat y también al Slack. Esto es una evaluación de cómo sintieron el curso. Si estuvo muy difícil, porfa, díganos. Si estuvo muy fácil, también díganos. Si no era lo que esperaba, también. Estamos abiertos a retroalimentación, a feedback. Entonces, es una evaluación súper sencilla. Aquí dice su nombre, su carrera, qué le parece el curso, si nos pueden escuchar, si estábamos organizados, cómo estaba el contenido, si era accesible o si podemos mejorar en eso, si aplicaba a su disciplina o si puede aplicar esos conocimientos a su disciplina, de la logística del evento, la duración, sus expectativas, si su conocimiento mejoró. Y aquí abajito, si pueden expandir sobre qué otras cosas les gustaría ver o recibir, use este espacio para ampliar sobre esos temas. Siempre tomamos la retroalimentación o sea, súper fuerte, ¿verdad? Porque queremos tratar de solventar esas necesidades que vemos. También puede dejar comentarios o sugerencias. Todo lo que nos ayude a mejorar es bienvenido. Ok, y ya para terminar, ya no lo molesto más. Aquí en intro de ciencia de datos les dejé unos recursos. Ya después de ese curso, pues tienen una base bastante sólida de pandas y de Python, diría yo. Obviamente hay que practicar mucho. Aquí les dejo este Data Science Roadmap. Como pueden ver, esto es una lista enorme
Y como les decía, hay un montón de cajitas, ¿verdad? De cómo prepararse para hacer data science o data science real, si lo quieren decir así. Eso fue una pincelada, no es jamás un curso exhaustivo, jamás podemos cubrir todo eso. Pero aquí viene una lista súper, súper bien curada de qué pueden seguir, con qué pueden seguir después de ese curso. Entonces, si necesitan fortificar su programación en Python, preparación de datos, visualización de datos, warehouse de datos, experimentación y modelado, o machine learning y estas cosas que están de moda. Ok, y solo les voy a mostrar súper rápido. Aquí pueden ver que hay más recursos, entonces la mayoría de esos recursos son gratis. Hay cursos de Python intermedio, cursos en Coursera, eh, recursos para aprender sobre GitHub, para aprender SQL, introducción a SQL, SQL avanzado. Esto es para medir su proficiencia, HackerRank y LeetCode. Muchas veces es para hacer ejercicios. Entonces, si se pueden hacer una cuenta y quieren mejorar su programa, métanse a estos dos o a uno de estos dos. Ok, también sobre Data Collection, o sea, cursos sobre Data Collection, NumPy Pandas, Matplotlib, Seaborn. Este es de Free Code Camp, tutoriales, más tutoriales, Kaggle, limpieza de datos, proyectos, algo súper importante cuando aprendemos ciencia de datos es hacer proyectos. Entonces, esto que vamos a hacer de tarea es un mini proyecto, es una cosita chiquitita, pero idealmente usted exploraría todos esos datos y haría todo el procesamiento, todo el proceso. Ok, esto es más de business, como cómo contar, cómo explorar datos, cómo hacer ese storytelling que les decía. Igual, un montón de cursos sobre visualización, sobre data analysis, exploratory data analysis, data engineering, esto ya es un poco más avanzado, cómo construir, ¿verdad? Pipelines de datos. Aquí hay un nano degree, son gratis. Big data, machine learning, algunas ideas de machine learning, estadística y matemática, que vieron que lo tocamos muy por encima, pero no, eso no es un curso de estadística. Entonces, ciertamente hay que reforzar esa parte por fuera. Hay varios cursos de estadísticas con Python, entonces statistical thinking con Python, estadísticas descriptivas o de inferencia, por ejemplo, y algunos proyectos. Y aquí, bueno, eso es hot topic, todo el mundo quiere aprender eso. Machine Learning y AI. Vean que el tiempo estimado son 4 o 5 meses, probablemente 5, 4 días de la semana, estudiando 1 o 2 horas o más, depende de dónde estén. Pero básicamente aquí hay todo, o sea, de aquí pueden aprenderse, hacerse data scientists. Si quieren un curso de Machine Learning, les recomiendo este de Andrew Ng. Es el fundador de Deep Learning AI. Deep Learning AI, sí. Tiene un par de años ya, pero los conceptos y la matemática aún es válida. Entonces, súper recomendado si quieren seguir en Machine Learning. Ese fue el primer enlace. Luego hay un curso de visualización con PyBiz. Esta es una librería súper útil para visualización, para hacer dashboards. Si quieren aprender SQL, es súper útil también. Bueno, si quieren hacerse database admin o si quieren trabajar con bases de datos estructuradas. También algo que no hicimos es análisis de variables, análisis de una variable o de multivariables. Entonces vean que todo esto que hicimos de las correlaciones es un preámbulo a hacer análisis más completos, más complejos. Y este Machine Learning de Python, que es el de Jake Barneplat, que aquí, bueno, introduce los contenidos por encima, pero ciertamente tendrían que llevar un curso como el que les recomendé de Coursera. También, si les interesa más de Astrostatistics, aquí está este de Penn State, que es un centro para Astrostatistics. Vienen tutoriales en R, no es en Python, pero les puede servir. Hay videos ellos tienen un summer school de astroestadísticas y datasets para análisis estadístico. Entonces vean que aquí hay datasets de una variable, datasets con variables faltantes, de multivariables, de procesamiento de señales, de selección de modelos, incluso de imágenes. Y si se meten a esos, aquí viene como el background, qué es el dataset, qué es lo que pueden esperar, qué pueden reproducir
Y generalmente al final viene un paper. Aquí no lo veo. Bueno, aquí vienen los datos. Creo que Hiparcos ciertamente sí. Aquí vienen los papers. Este es un paper, bueno, ya tiene un par de años, muchos años. Oh, no está ahí. Ok, aquí sí está. Aquí viene el paper. Entonces, si lo que les interesa es astroestadística, algo súper útil es leer esos papers y tratar de replicar los resultados, tratar de replicar las figuras. Esto es sobre un diagrama HR. Pueden verlo, pueden leerlo, pueden replicar las figuras y lo que viene aquí. Hay un montón de cosas que no van a leer, ¿verdad? Pero pueden tratar de replicar esto, las medidas, las distribuciones, las estrellas. De esto. Aquí, bueno, viene la descripción de dónde sacó las estrellas y que es del catálogo de Hiparcos. Ok. Y también les dejé este curso que se llama Data Driven Astronomy. Trata sobre eso, sobre cómo pensar en datos con astronomía. Dice Dinier, estos links estarán en el Slack, están en el repo, están todos acá en el repo H3, H03, HC03. Esos últimos dos están aquí. Data Driven Astronomy y Astrostatistic, pero igual se los puedo pasar el Slack, sí, por si no lo tienen, ¿verdad? Por alguna razón. Entonces, eso es todo lo que tengo hoy. Si pueden responder el formulario, porfa. Podemos dar 2 minutos, 3 minutos, tal vez. ¿Alguna pregunta? Ya no voy a hablar más de los prometo. Creo que no hay ninguna pregunta, pero yo quería aprovechar como para agradecerles a todos por ser parte del curso. La verdad es que Mau y yo, cuando estábamos planeando el curso, estábamos muy felices, ¿verdad? Y siento como que ustedes han demostrado como demasiado interés. Entonces, también eso es como muy bonito para nosotros y decirles que ojalá hayan aprendido algo, o sea, con que nos digan que aprendieron algo, ya nosotros vamos a estar como súper felices. Y seguramente durante el año hagamos más cursos de otros temas, entonces para que estén pendientes por aquello que les haya gustado y quieran participar en otros. También Mau los va a estar publicando en las redes sociales del Hub. Pero sí, muchísimas gracias y fue una experiencia bonita para mí y espero que lo haya sido para ustedes también. Sí, muchas gracias a todos por participar, por sacar el ratito. Sé que es difícil hacer esto un sábado en la tarde y un miércoles en la noche. Entonces, no, yo estoy súper feliz de que, bueno, al final creo que varias personas no pudieron seguir, pero ojalá hayan aprendido y ojalá sigan practicando. Recuerden que esto es de practicar y practicar mucho. Y siempre estamos en el Slack. Digamos, si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, siempre nos pueden escribir ahí. Para eso es el Slack, para tratar de ser una comunidad. Y en el futuro, ojalá vamos a hacer más cursos. Si queremos hacer más de análisis, no tanto de wrangling y esto que hicimos, pero más de sacar valor o extraer cosas de los datos. Y ojalá de Machine Learning, eso creo que nos va a llevar un par de meses, pero ojalá podamos sacarlo. Así que esperamos verlos en el futuro. Y si no quieren quedarse, o si ya no tengo nada más, pueden salirse. Yo me voy a quedar un ratito hasta las 5 por si alguien tiene dudas o si alguien quiere ver la tarea o algo así. Pero estamos listos. Muchas gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.